Solo será una reflexión de 15 minutos, porque hoy tenemos bautismos. Aleluya. 20 vamos a ponerle. Dice Marcos, capítulo 16, verso 16. Marcos 16, 16. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: el que creyere y fuere bautizado será salvo. será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Tomen sus lugares. Espero su amable atención. Un momento, seré breve. Eran las 11:35 de la noche ayer. Me acosté a las 11:30. Pero a las 11:35 el Señor me dio este tema. Me levanté y lo escribí. Mi esposa se levantó y me dijo: te volviste a levantarme. Y le dije: es que Dios me dio un tema y es para hoy. Y lo que el Señor me hizo sentir fue este tema: el que cree se bautiza, y el que se bautiza es porque cree. Amén. Voy a repetirlo: el que cree se bautiza, y el que se bautiza es porque cree. Después se lo voy a preguntar uno por uno. Considero que es la voluntad de Dios en esta mañana traer esta reflexión. Seré breve, repito. No tengo un bosquejo que haya hecho. Simple y sencillamente anoté algunos pasajes bíblicos que son interesantes. Y es que en el mismo pensamiento que el Señor me dio, me dijo: habla estos textos. Y es que creer y bautismo, casi siempre están unidos en los mandatos, en las ordenanzas, ya sea de Jesús o de los apóstoles del Señor. Empezando con Jesús, este texto que hemos leído, Jesús aplicó dos palabras. Él dijo: el que creyere y. Porque habrá personas que le van a enseñar, le van a predicar que basta creer. Que si usted ya cree, ya es tú. Levanta la mano. Eso es suficiente, creer. Pero Jesús no dijo así. No es así. Porque Jesús hubiese dicho, cuando él habla el verso 15, dice: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Luego entra el verso 16: el que creyere, hubiese dicho el Señor, ya es salvo. Así, si así fuera, Jesús así lo hubiera dicho: el que creyere, ya es salvo. Punto. Pero no dice así el texto. El que creyere y fue bautizado será salvo. Digo esto porque no se puede fundar, hermanos, una doctrina en un solo texto. Ninguna doctrina, ninguna enseñanza se puede hacer su fundamento en un solo versículo aislado.
Entonces tenemos que tener el argumento bíblico para saber si lo que creemos es cierto. En Hechos capítulo 12, capítulo 8, verso 12, vamos a leer otro texto, pero es que hoy va a ser tan breve que solo voy a leer estos textos. En Hechos capítulo 8, versículo 12, oiga esto lo que dice la palabra. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué sucedía? Se bautizaban hombres y mujeres. Los contextos de este versículo nos enseñan del avivamiento que estaba sucediendo en Felipe, y que también en los tiempos de Felipe, y que también hasta un brujo estaba haciendo algunos milagros, estaba sanando a algunos enfermos, y dice que la gente atónita estaba, hermanos, viendo todas las cosas que Simón el mago estaba haciendo. Fue en ese tiempo que Felipe iba huyendo de la persecución que había comenzado en la iglesia. Entonces Felipe, hermanos, en medio de esa multitud, él comenzó a predicar el mensaje del Señor. Por eso dice que cuando creyeron, diga creyeron. Oye, esa es la palabra que estoy tomando. Creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Oiga bien, las dos palabras van unidas casi, no unidas, pero sí en el texto. Creyeron y se bautizaron. Cuando leemos el capítulo 8 del libro de los Hechos, el verso 34 al verso 38, nos habla, hermanos, también, dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Este hombre venía de Jerusalén de adorar a Dios. Sentía una necesidad, pero Dios le habló a Felipe que saliera y que se detuviera en el desierto, porque este hombre venía de Jerusalén de adorar a Dios. Este hombre invitó a Felipe, dice, a que subiera a su carro. Y la escritura que este hombre venía leyendo era Isaías capítulo 53. Como cordero mudo fue llevado al matadero. Pero ahí donde este hombre invita a Felipe que suba al carro, entonces Felipe le hace una pregunta: ¿entiende lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender sin haber quien me lo explique? Que me explique, le digo. Respondió el eunuco y dijo: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Ese es un milagro, porque en los desiertos no hay agua. Pero en el desierto hallaron agua, porque Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de milagros. Hallaron agua en el desierto. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco: aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Esa es una interrogante. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ahí va la palabra. Felipe dijo, ¿qué dijo? Si crees. Si crees.
De todo corazón. Si crees de todo corazón, bien puedes. Aleluya. No le digo te voy a adoctrinar 6 meses. No le digo te voy a adoctrinar 1 año. No le digo te voy a dar un estudio bíblico. No. Lo primero es si crees de todo corazón, bien puedes. Amén. No digo que la persona no tiene que recibir estudios. Hay que prepararlo. Por eso es que los líderes tenemos que estar listos para discipular a nuestros hermanos que se van bautizando. ¿Cuántas lecciones tenemos ya, hermana? Como 16 lecciones, hermana Gaby. 16 lecciones. Y ella tiene tanta hambre. Enséñeme el Apocalipsis, me dice. Ella quiere saber ya de las profecías, quiere saber tantas cosas. Porque, hermanos, la enseñanza siempre es importante, es necesaria, pero la salvación, hermanos, es algo tan rápido. La venida del Señor será algo tan inesperado y rápido, y la muerte no sabemos cuándo va a llegar, que lo importante es creer en Jesús de todo corazón. Pero vamos, ¿qué dice? Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí entra la palabra. Si crees, él dijo, sí creo, y lo bautizó. Es ahí donde a mí se me vino este tema a la memoria. El que cree se bautiza, y el que se bautiza es porque cree. Amén. Aleluya. Otro pasaje bíblico, solo lo estoy leyendo. Hechos 16, 25 al 34. Dice la Biblia que el Señor hizo un milagro a medianoche. Verso 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abierta la puerta de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos se habían huido. Y es que la ley romana así era. Si un carcelero dejaba ir un preso, tenía que pagar con su propia vida. Entonces el milagro sucede a medianoche. El terremoto sacude los cimientos, no el techo, los cimientos de la cárcel. Las puertas se abren, las cadenas de todos los presos, todas se rompieron. Y el carcelero estaba bien dormido. Y cuando despierta, Pablo y Silas seguían cantándole al Señor y orando al Señor, y el Señor seguía rompiendo las cadenas, y los grillos se estaban rompiendo, y las puertas se estaban abriendo, y el terremoto estaba sucediendo porque Dios quería salvar al carcelero. ¡Wow! Dios, carcelero, se me fueron. ¡Se me fueron! Entonces dice la palabra de Dios. Dice: mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. O sea, no tenían ganas de irse de la cárcel, estaban escuchando la alabanza al Señor. Dios estaba moviéndose dentro de la cárcel esa noche. Esa noche Dios estaba moviendo y estaba rompiendo cadenas. Como estaba oscuro, él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y aquí va lo que estoy diciendo. Sacándole, le dijo: señores, mire, les acababa de dar una tremenda paliza a Pablo y a Silas.
Lo metió en el calabozo de más adentro. Les aseguró los pies, hermanos, y las manos en el cepo. Pies y manos. Y cepo era un instrumento de madera y de hierro que estaba en el piso. Les aseguró los pies y las manos en el cepo. Pero allí Pablo y Silas comenzaron a orar y a alabar, a cantarle al Señor hasta que Dios hizo el milagro. Dios movió, hermano, la cárcel. Y ahora le dice, señores. Cuando se trata de Señor a alguien, es porque es alguien de respeto. La presencia de Dios hizo que este hombre comenzara a reconocer quiénes eran los apóstoles. Señores, y esta es la pregunta más importante de todos los tiempos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Él no dijo qué tengo que hacer para ser evangélico. ¿Y qué tengo que hacer para ser pentecostal? ¿Y qué tengo que hacer para ser católico? No. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Porque esa es la pregunta más importante que todos nos debemos hacer. ¿Seré salvo o no seré salvo? Si Cristo viene, ¿me levantaré o no me levantaré? Si me muero hoy, ¿me voy con Cristo o me voy para abajo? ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y aquí entra el tema. Ellos dijeron, ¿qué dijeron? Cree. Dios mío, cree. ¿En quién? En el Señor. En el Señor Jesucristo. Y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y aquí sucede lo que estoy diciendo. Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche. ¿Qué hora era? Dice que el milagro fue a medianoche. Las 12. Antes que amaneciera, tomándoles en aquella misma hora de la noche. Porque hay gente que dice, no, yo no me bautizo porque soy muy malo, yo soy muy enojado, yo soy muy soberbio, yo soy aquí. Usted no se va a bautizar porque es santo, sino para ser santo. No se va a bautizar porque ya es salvo, sino para ser salvo. Este hombre era un hombre, hermanos, los carceleros los escogían de la gente más dura de corazón, de los que les gustaba pegar recio, hermanos. Pero ahora él está tocado de la presencia de Dios y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. ¿Qué fue lo primero que hizo? Creer. Y luego cuando la persona cree, dice, si crees, bien puedes. Y llevándola a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es que el requisito único para ser bautizado es creer, según la Biblia. El que crea se bautiza y el que se bautiza es porque cree. Solo quiero decirle que esta es una iglesia donde no bautizamos a nadie que no sienta hacerlo. A la fuerza, no. Pero si cree y quiere, eso es una necesidad que no se le puede negar a la persona. Usted puede pasar 1 año, 2 años, 3 años y venir a la iglesia y nunca se quiere bautizar, no se bautice, no hay pena. Usted siempre será bienvenido a nuestra iglesia. Pero si cree, puede ser bautizado. El requisito es creer. Aleluya. Gloria a Dios.
¿Por qué es que tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús? Porque solo es el único bautismo en la dispensación de la iglesia. ¿Cuándo nació la iglesia? Nace en Pentecostés. De Pentecostés para acá, hasta que el Señor levante la iglesia, no hay otro bautismo. Efesios 4:5 dice: un Señor, una fe, un bautismo. Un Señor, una fe, un bautismo. Y la gente pregunta: ¿pero cuál es ese bautismo? ¿Y cuál es ese bautismo, pastor? Hay que ir a quien dijo ese versículo. Yo le pregunto: ¿quién dijo ese versículo? Ahí hay que ir. Bueno, si solo hay un bautismo, pero ¿cuál es? Hermano Mendoza, ¿cuál es? No, le estoy haciendo una pregunta a los pentecostales. ¿Quién dijo ese versículo? Pablo. Fue Pablo. Así. Porque uno tiene hermanos, la necesidad y que cuando lee las epístolas, los evangelios, hay que saber quién lo escribe, por qué se escribe, cuál es la razón o cuál es la condición del escritor. Pablo le dice a los efesios: un Señor, una fe, un bautismo. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Pablo. Amén. Entonces vamos a la otra pregunta: ¿cómo fue bautizado Pablo? ¿A dónde dice? Romanos 6:3. Dice Pablo así: ¿o no sabéis que todo lo que hemos sido? Pablo fue bautizado. El gran apóstol Pablo, que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, fue bautizado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, ¿cómo bautizaba Pablo? Cuando él dice un Señor, una fe y un bautismo, ¿cómo bautizaba Pablo? Alguien me da la cita bíblica. ¿Cómo bautizaba? Se va a ganar un amén. ¿Cómo bautizaba Pablo? ¿A dónde dice? Hechos 19. ¿Quién lo dijo? Hermano Tulio. Wow, hermano Tulio, qué bárbaro, qué tremendo. Veamos la Biblia. Aquí termino. Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, diga conmigo, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino ¿a dónde? A lo que le estoy diciendo de Efesios 4:5, a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo: primer pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque eran bautistas. Habían creído en Juan el Bautista. Verso 4. Verso 3. Entonces dijo, ¿qué les dijo? ¿En qué pues fuiste bautizados? Esa es la pregunta que él les hace. ¿En qué pues fuiste bautizados? Si no hubieran sido bautizados, ellos tenían la oportunidad de decir: no, hermano Pablo, nosotros no hemos sido bautizados nunca. Pero ellos dijeron, ¿qué dijeron? En el bautismo de Juan. Ya eran bautizados. Entonces toda persona necesita una explicación. Aquí está la explicación. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, en Cristo. Les explicó. Y verso 5, ¿qué hicieron? Léalo conmigo. ¿Cuándo oyeron esto? Fueron bautizados ¿cómo? En el nombre del Señor Jesús. Así es el bautismo. Ya habían sido bautizados en el bautismo de Juan. Pero cuando Pablo les explica, porque uno a veces quiere que la gente se bautice y ni siquiera le explica. Aleluya. Usted va en el bus y dice: ¿y usted por qué no me bautiza? Debe bautizarse en el nombre.
¿Y por qué? Pues no sé, pero bautícese. Hay que explicarle con amor a la gente. Yo lo que le digo es que se bautice. ¿Y para qué? Pues no sé, bautícese. No es así. Hay que explicarle a la gente con amor. Pablo en el verso 4 les explicó. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, hermano. Esto es en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, verso 5, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Porque es posible que alguien le pregunte a usted: ¿y usted por qué se bautizó en el nombre? Fíjate que no sé, hermano. La verdad que no sé, pero me bauticé así. No es así la cosa. Este libro, ¿cómo se llama este libro? La Biblia. Tiene 31.163 versículos. 31.163 versículos. Y el único motivo de la dispensación de la iglesia para acá, fuera de los símbolos de allá del Mar Rojo, es en el nombre de Jesús. No hay ningún versículo en la Biblia que diga otra forma de bautismo. Entonces, solo es de creer y obedecer. Porque el que se bautiza es porque cree. Póngase en pie. Póngase en pie. Vamos a entrar en un proceso muy importante, donde el Señor quiere hacer algo especial en las vidas de los hermanos. Esta agua, hermanos, está nuevecita, nadie la ha estrenado. Hermano Julio Enríquez Cetino Pérez